En Venezuela hasta la sangre es negocio. 30 salarios mínimos y hasta más cuesta conseguir donantes. Sicarios petroleros del imperio. Asamblea Nacional Chavista pide investigar otro intento de magnicidio contra Maduro. Deterioro y politización. Los múltiples problemas que enfrenta Chevron en Venezuela. Cueste lo que cueste, se dispara el consumo de gasolina colombiana de contrabando ante la falta de combustible en nuestro país. Otra denuncia más. Piden a la justicia argentina investigar a la administración de Maduro por presuntos crímenes de lesa humanidad. Saludos amigos, bienvenidos a Noticias en Vivo de Impacto Venezuela de este miércoles 14 de junio del año 2023. Soy Mildred Manrique y para mí es un gusto acompañarlos en este espacio. Comenzamos. Lo que antes se hacía de buena voluntad, de un tiempo para acá se ha vuelto un negocio. Los pacientes ahora deben pagar, escuche bien, entre 60 y 150 dólares para contratar un servicio de donantes de sangre. Y esto es solo en el mercado negro del estado Anzoátegui. Imagínense cuánto están cobrando en otras regiones. Pero lo peor del caso es que hay escasez de sangre en todo el país, de acuerdo a la Asociación Venezolana de Hematología. El voluntariado de esta acción apenas llega al 3%. Susana Quijada nos trae todos los detalles. Pacientes deben pagar entre 60 y 150 dólares para contratar servicios de donantes de sangre en el mercado negro de Anzoátegui. Ante la deficiencia que registran los bancos de sangre en la entidad, para pacientes como Deyanira Colmenares, con un grupo sanguíneo poco común y con la urgencia de una cirugía de histerectomía, no les queda otra opción que acudir al mercado negro. Te llevo meses buscando los donantes de sangre, cosa que nunca apareció. Tuve que acudir al mercado negro. Una donante tuve que pagarla en 80 dólares y otra donante pues en 60 dólares porque tuve que acudir al mercado negro porque fue la única manera de conseguir ese tipo de sangre. Sobre todo el RH negativo es lo más difícil que se puede conseguir porque no se consigue, por la vía legal no se consigue, hay que pagarlo y la donante me dijo que me estaba cobrando barato porque ella cobra hasta 140 dólares. Y es que los elevados costos de este tipo de servicios en los bancos de sangre privados también incide en que la demanda de donantes por dinero aumente. Los bancos de sangre privados, los concentrados globulares oscilan entre 200, 300, 350 dólares. Las bolsas de sangre vacía cuestan más o menos 50 dólares, entre 50 y 60 dólares. La serología, que es todas las pruebas que realizamos, sale más o menos como en 80, 100. Siendo donantes remunerados. De acuerdo a la ley en Venezuela, eso está prohibido. Cuando nos enteramos que es un donante remunerado, lo vemos desde lejos, es porque estadísticamente lo más probable es que tenga alguna prueba positiva y no sea apto para donar. Guevara destacó que el número de donantes de sangre voluntario cada vez se hace menor. Indicó que en años anteriores atendían un promedio de 13.000 donantes anuales, mientras que en la actualidad solo alcanzan 2.000. Desde el estado Anzoátegui, Susana Quijada, somos Impacto Venezuela. Seguimos con más informaciones en Panorama Nacional junto a nuestro equipo de corresponsales. Ahora, desde la administración de Maduro, no solo acusan a Donald Trump de quererse robar el petróleo de los venezolanos, sino que desde la Asamblea de Mayoría Oficialista afirman que el entonces gobierno republicano pretendía asesinar a Nicolás Maduro a cambio de nada más y nada menos que de todos nuestros recursos naturales. No cabe duda que las declaraciones del expresidente de Estados Unidos le ha dado todas las bases al chavismo para hacer este tipo de afirmaciones. Joan Álvarez nos amplía. Tanto Diosdado Cabello como Jorge Rodríguez han sido las principales voces del gobierno que han condenado las declaraciones del expresidente Donald Trump, quien afirmó que esperaba el colapso de Maduro para quedarse con el petróleo venezolano. Tanto así que el denominado número 2 del chavismo señaló que había un trato con Juan Guaidó para asesinar al presidente y que el país norteamericano tuviera acceso a los recursos naturales del país. Y ellos a cambio asesinaban a Nicolás Maduro y a todo el alto mando político y bueno, y a la mitad de este pueblo, pues. Ese era el trato que tenían ellos con eso que llamaron gobierno interino.
Todo esto ha sucedido en el marco de la tercera visita del fiscal de la CPI a Venezuela, a quien el presidente del Parlamento señaló este martes de no cumplir con la misión de imputar a verdaderos delincuentes, haciendo referencia al expresidente Trump. Si fuera cierto que esas cortes penales internacionales y esos tribunales internacionales fueran de verdad, lo primero que tendría que hacer un fiscal de cualquier corte penal internacional, si fuera fiscal de verdad, si fuera abogado de verdad, si persiguiera el crimen internacional de verdad, y tenemos serias dudas al respecto, lo primero que tendría que hacer es convocar para ser imputado a una persona que confesó un delito. Desde el seno de esta Asamblea Nacional se ha propuesto una investigación a la oposición venezolana que hizo vida en el extinto gobierno interino, a la cual el chavismo acusa de haber sido cómplices de este presunto plan para derrocar al gobierno. Importante destacar que existen 2 inhabilitaciones en mesa por parte del chavismo para posibles inhabilitaciones políticas a opositores de cara al proceso presidencial que se avecina en el año 2024. Esta investigación que estaría abriendo la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional y un recurso interpuesto ante el Tribunal Supremo de Justicia que pudiera torpedear el proceso primario del mes de octubre. Desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. El panorama productivo para la petrolera estadounidense Chevron se ve desfavorecido debido a los problemas en la infraestructura y a la politización de la industria por parte del Estado venezolano. Según el último informe mensual de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, Chevron habría superado los 800.000 barriles de petróleo durante el mes de mayo, tras cumplirse los 6 meses desde que le fue otorgada la licencia para operar en Venezuela. Sin embargo, la producción histórica de petróleo en el país será difícilmente de recuperar por deterioro general de las infraestructuras energéticas, incluyendo también el mal estado de las instalaciones de almacenamiento de petróleo en el estado Zulia. La industria petrolera venezolana colapsó por falta de inversión y cuenta con apenas 2 taladros activos según la firma Baker Hughes, y Chevron solo puede extraer unos 120.000 barriles por día. Otro de los factores negativos para Chevron ha sido la implicación de la estatal PDVSA en uno de los escándalos de corrupción más grandes del país, que dejó decenas de funcionarios detenidos desde el mes de marzo y obligó a renunciar al ministro de Petróleo Tarek El Aissami, de quien hoy se desconoce su paradero. Cabe mencionar que Venezuela tiene una deuda con Chevron alrededor de $5.000 millones, por lo que incluso Estados Unidos estudia la posibilidad de otorgar o extender la licencia y lograr la cancelación total de la misma. Informó para ustedes Génesis Pérez, Somos Impacto Venezuela. Los derrames petroleros y la basura afectan la pesca en el lago de Maracaibo a niveles que los pescadores en ocasiones se dedican a otros oficios para lograr alimentar a sus familias. Por siglos, el lago de Maracaibo fue la fuente constante de alimentos para las familias que vivían en sus orillas. Hoy día no es así. Los derrames petroleros convirtieron la gasolina en una herramienta más de la pesca. Dificilísimo. Hay días que sí, hay días que no, y lo demás uno tiene que resolverse buscando otra manera. De la industria petrolera de principios del siglo XX solo quedan estructuras oxidadas que emanan petróleo, tanto en tierra como en lago. Por eso las familias hoy día deben trabajar todos. Eso del machismo de la mujer en casa se acabó con la crisis. Ahora tenemos que ir los dos, porque si no resolvemos los dos, no alcanza pero para nada. Eso no, medio comer ahí, pero bueno, igual, hay que hacer algo por los hijos. Hay un problema adicional con el que deben lidiar los pescadores, los piratas del lago y el AMPA organizada en cada uno de los municipios. De hecho, se han encargado de reducir la actividad pesquera tanto o más que la contaminación en sí misma. Para Impacto Venezuela, desde el estado Zulia, Lerín Danieri. Amigos de Impacto Venezuela, ante la crisis por gasolina en todo el país, en el estado Táchira es opción comprar combustible colombiano de contrabando o simplemente movilizarse en moto. El gobierno del presidente Gustavo Petro decidió aumentar el precio de la gasolina colombiana, generando un impacto en la economía fronteriza, pues para Táchira, Colombia es un pulmón o vía de escape.
El incremento de la gasolina de este mes es 600 pesos, el mismo valor de incremento que hubo el mes anterior, y arranca en cuanto tengamos las firmas de los decretos completas y se oficialice. Estamos por estos días haciendo ese incremento. Recordemos, esto es muy importante porque hay un enorme hueco en el Fondo de Estabilización de Precios de la Gasolina. Entonces, lo que estamos haciendo con esta medida es asegurando que ese hueco no se siga ampliando, porque esos son los recursos que se necesitan para otros propósitos, como los proyectos sociales de este gobierno. Aproximadamente el 75% de lo que se consume en frontera es de origen colombiano. Además, por la crisis de abastecimiento de gasolina en Venezuela, siempre será opción el carburante del vecino país, cueste lo que cueste. Sí, nosotros la ponemos a $1 el litro, porque la venezolana sale muy mala y la mejoran con la colombiana. Le echan un poco de colombiana y listo, ya con eso la mejoran. Aunque se anunció que la producción nacional de combustible se estabilizará en 2 semanas, la crisis persiste y en zonas productivas andinas la cosecha se ha perdido. Aquí desde Carache, botando los tomates porque no hay combustible. Venimos a presentarle la situación que está pasando con el tomate. Por el asunto de la gasolina, no se puede vender este lujo de tomate. Mire cómo se pierde, mire. En Táchira, Marine Glot, Somos Impacto, Venezuela. Las denuncias por irregularidades en diversas estaciones de servicio han dado resultados por parte de personas que se mantienen en las filas de diferentes estaciones de servicio en el país, ya que autoridades correspondientes han tomado las acciones respectivas para sancionar las irregularidades que allí se están registrando. La sanción administrativa la tomó PDVSA en una estación de servicio situada en el estado Lara, luego de que se denunciaran irregularidades con supuestos cobros por no hacer filas en el lugar para el surtido de gasolina. Recibimos una denuncia aquí en la estación de servicio La Campiña. Estamos desde aquí, en el municipio Palavecino, entrando por acá desde el municipio Simón Plana, de que habían colas VIP, estas cosas. Bueno, llegó el equipo de PDVSA, hizo la revisión e hizo la sanción administrativa. En Lara, los conductores también esperan que se apliquen sanciones a un trabajador de una estación de servicio en el este de Barquisimeto por haber agredido a una persona que visibilizó las irregularidades que este presuntamente cometía, y parte de lo ocurrido lo verán a continuación. No voy a pasar, pero eres... Y estás vendiendo. Tú lo tienes, ¿verdad? Menos mal que tú lo tienes. El señor tiene los videos, mira. Y aquí este señor, mira. Este que está aquí. Pero, ¿qué piensan los conductores sobre las irregularidades que han ocurrido en las estaciones de servicio últimamente? Escuchen los testimonios. En otro lado, que se ve obviamente que tienen que... La entrada son un carro, son $20, $30 para poder entrar. Si no tienen la plata, pierde todo. Es importante mencionar que en el caso del estado Lara, el tema de la distribución de combustible ha estado intermitente, ya que aumentó el despacho por parte de PDVSA, pero las filas aún no bajan. Para Impacto Venezuela, Ramón Vélez. La policía de Lechería en el estado de Anzoátegui le dio captura a este sujeto que se hacía pasar por funcionario del cuerpo de seguridad. Amenazaba a los comerciantes cobrándoles altas sumas de dinero en dólares. De lo contrario, les decía que los estaría vinculando a hechos delictivos. Portando prendas policiales, se identificaba como funcionario de la Policía Municipal de Urbanea, combinaba a los vecinos a que se les entregara cantidades determinadas en moneda divisa, de tipo dólar. Si no lo realizaban, entonces los iba a involucrar, le manifestaba que los iba a involucrar en hechos delictivos. El sujeto fue capturado gracias a la denuncia de varios comerciantes afectados, a quienes se les exigía miles de dólares, bajo amenaza de involucrarlos en hechos como tráfico de estupefacientes o actos lascivos en la vía pública, sin percatarse de que en la ciudad existe un sistema de comunicaciones interno entre los dueños de establecimientos y los cuerpos policiales para evitar situaciones de inseguridad. El Ministerio Público investiga este hecho. Jesús Albino, Somos Impacto, Venezuela. Tras el anuncio del 6CPC sobre el esclarecimiento del homicidio de la colega periodista Marlene del Valle Goitía, de 29 años, con la detención del presunto autor material,
Ahora la comisión policial encargada del caso espera dar con la ubicación de otras 2 personas vinculadas directamente con el homicidio, según lo señaló el director del CICPC. Según el comisario Douglas Rico, fue detenido el autor material del homicidio, identificado como Gilso Javier López, de 28 años de edad. Se le incautó no solo el vehículo de la periodista, sino también su celular. En este sentido, consultamos la opinión de una colega. Bueno, me parece que ante este tipo de casos, sobre todo cuando son mujeres, socialmente impactan mucho en el colectivo, y más si se trata de una colega periodista. En este caso, excelente la actuación de la Policía Científica Regional, y que a pesar de que aprendieron a una persona, que den con el resto de los implicados si en tal caso existe. El homicidio de la periodista Marlene Goitía ocurrió el pasado 16 de mayo en la urbanización Santa Inés de Maturín, en su propia residencia. Según las investigaciones, el robo resultó ser el móvil del hecho. Solo falta por la detención de otras 2 personas vinculadas en forma directa con este crimen atroz en perjuicio de la mencionada colega. Extraoficialmente conocimos que los familiares de la periodista muerta podrían pronunciarse en las próximas horas para hablar y hacer la evaluación del trabajo policial, pero también para, de alguna manera, saber si ellos conocen a las 2 personas que están siendo solicitadas por el CICPC. En Caracas, Santiago Gutiérrez, Somos Impacto Venezuela. Echemos un vistazo a otras noticias de carácter internacional que destacan algunos medios de comunicación en Internet. Y comenzamos con el portal de la casa, como todos los días, impactovenezuela.com, que titula lo siguiente: rescatan a venezolanas que prostituían en Perú. El operativo policial se llevó a cabo en la ciudad costera de Trujillo, donde 5 mujeres venezolanas que ingresaron al país de manera ilegal eran obligadas a prostituirse, mientras que sus hijas eran retenidas por la organización delictiva para coaccionar a las mujeres. La policía de Perú indica que durante el evento capturaron a 2 hombres responsables de la extorsión y el rapto de las víctimas, entre ellos un venezolano que se encargaba de cobrar a los hombres por los servicios sexuales. La ONG CHS Alternativo reporta que en los últimos 8 años la cifra de mujeres obligadas a prostituirse en Perú ha aumentado en un 500%, y de ese total la población venezolana ha pasado a formar el 85%. Fiscalía Española pide procesar a la mano derecha de Rafael Ramírez por blanqueo. La Fiscalía Anticorrupción en España reclama el procesamiento del exdirectivo de la petrolera venezolana PDVSA y mano derecha de Ramírez, Rafael Ernesto Reiter, y de su esposa Vanessa Carolina Isea, por supuestamente blanquear dinero procedente de sobornos a contratistas con la compra de un chalet de lujo. De acuerdo con un escrito al que tuvo acceso la agencia EFE, en el año 2015 el matrimonio investigado compró un inmueble en Barcelona, España, por el orden de 1.150.000 euros, adquirido sin hipoteca mediante 2 cheques bancarios entregados en el propio acto de compra-venta. La Fundación Clooney denuncia a Venezuela ante la justicia argentina por crímenes de lesa humanidad. La organización internacional, dirigida por la abogada Amal Clooney y su esposo, el actor George Clooney, presentó este miércoles una denuncia por crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela. Respaldaron a las familias que, según las pruebas presentadas, sufrieron violencia estatal. Desde la fundación explicaron que, por un tema de estrategia y de seguridad, no se pueden dar los datos de las víctimas ni de sus familias, pero que recabaron suficiente información que demuestra un patrón en todos los órdenes de mando, bajos, medios y altos. La organización también explicó que llevan la denuncia ante la justicia argentina porque es uno de los pocos países que ha aplicado la jurisdicción universal. Una vez más, Venezuela ocupa el peor puesto del ranking sobre justicia, según el reporte anual sobre el Estado de Derecho elaborado por la organización World Justice Project. El país, por segundo año consecutivo, ocupa el 8º lugar en una evaluación de 140 países. ¿Qué factores repercuten? Los analizamos hoy en nuestra sección En Contacto junto al analista y politólogo Julio Cellini. Julio, bienvenido.
Bienvenido nuevamente a las pantallas de Impacto Venezuela. Una vez más, nuestro país se posiciona en los peores puestos de los rankings a nivel mundial, en este caso sobre la justicia, y me gustaría preguntarle a qué nivel han escalado esos factores que hacen que Venezuela sea uno de los países con el peor sistema judicial a nivel mundial. Lamentablemente Venezuela tiene años en un proceso de erosión de sus instituciones, tiene años en una situación en la cual desde el Poder Ejecutivo se ha buscado controlar, consolidar el control del resto de las instituciones y de los órganos del Estado, vaciarlos de su autonomía, que es lo que establece la Constitución y que es lo que recoge la teoría constitucional, la separación de los poderes, que debe ser un pilar fundamental y que nuestra Constitución establece además la separación de los poderes, y que desafortunadamente en los últimos años lo que se ha buscado desde el Poder Ejecutivo es lograr someter, lograr que las instituciones, el Parlamento, el Poder Judicial estén sometidos a los intereses del Poder Ejecutivo. Y esto es muy grave, porque la democracia se basa precisamente en los equilibrios, se basa en el control de un poder sobre el otro. El poder en Venezuela, lamentablemente, en nuestro régimen constitucional no es necesariamente horizontal. Pareciera al principio que sí lo es, pero cuando vemos los poderes exorbitantes con los que cuenta el Poder Ejecutivo, en la Constitución ya sabemos que desde el principio el constituyente del 99 quería dotar de un poder extremo al Poder Ejecutivo, y por supuesto que esto sirvió para que el abuso del poder en la administración de Chávez y ahora en la de Maduro, definitivamente acabara con la institucionalidad, con la separación de los poderes, y por eso es que salimos en el ranking de los países, en el ranking de la democracia de los países, salimos básicamente en las últimas posiciones, porque las instituciones claramente están total y absolutamente sometidas al Poder Ejecutivo. Lo está el Parlamento, lo está el Poder Judicial, lo está la Fuerza Armada, lo está el Consejo Electoral, y así sucesivamente. Todo responde a intereses y nada se mueve sin que el Poder Ejecutivo dé la luz verde, y esto es realmente muy grave. ¿Cuánto llevas en la cola? Poquitico, ¿no? Hoy en video viral les traemos imágenes del gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacaba, quien en días recientes recorrió las calles donde se hacían largas filas para surtir combustible y le preguntaba esto a los ciudadanos, lo cual por supuesto trajo una serie de comentarios en las redes sociales donde nuestros ciudadanos afirmaban que quienes hacen esto son los lamebotas del gobierno y que por eso este país está como está. Pero vean ustedes, juzguen y déjenos sus comentarios. Poquito, ¿no? Ya está mejorando ya todo. Dale. ¿Cuánto duraste en la cola? Está durando ya menos. Oye, pero viste cómo está mejorando, ¿no? Ah, dale pues. Dale. ¿Cómo están ustedes? ¿Ah? ¿Cuánto llevas en la cola? No, un ratito. ¿Un ratito nada más? Ay, cómo quería conocerte. ¿Ya tú? Bien. ¿Ah? Yo soy Margarita, siempre te escribo. Dale pues, bendiciones. Hablan las redes, es momento de leer los comentarios que nos deja nuestra audiencia relacionados a la pregunta del día del noticiero matutino, que dice: ¿en qué estaciones de servicio has observado normalidad en la distribución de combustible? En el Instagram de Impacto Venezuela, por aquí Héctor Acosta escribe: en ninguna, son pocas las bombas abiertas y las que tienen combustible tienen la cola respectiva, por ejemplo aquí en Maracay. Jairo José, él dice también que en las de Carúpano, después de implementar el nuevo sistema de distribución, todo es una cuestión de organización. Desde nuestra página de Facebook, por aquí Hugo Manuel Brito responde: en Guayana es un total desastre. Pasamos a nuestro canal de YouTube. Por aquí Luis Alberto Hernández responde también: la estación de servicio La Continental en la avenida Sucre en Catia está trabajando a las 24 horas del día. María Antonia León:
No sé si en las ciudades más importantes del país existen estaciones de servicio trabajando con normalidad. Yo habito en el interior, en San Carlos, estado Cojedes, y aquí hay un colapso completo. Colas kilométricas para surtir combustible. Por último, Gerardo Salero. Él dice, ¡qué increíble! Aquí en Barquisimeto, Cabudare, lo que hay son filas de carros para surtir gasolina en todas las estaciones de servicio. Muchísimas gracias a todos por participar. Seguimos con más. Irán y Venezuela, defensores de derechos humanos, una paradoja total que refleja la caricatura del día de Raima. Definitivamente la visita del presidente de Irán, Ebrahim Raisi, a Venezuela sigue dando mucho de qué hablar por las ironías y el descaro que junto a Nicolás Maduro han mostrado, pues curiosamente, en un país donde su gobierno arremete contra la vida de sus propios ciudadanos sin ninguna razón y reprime a las mujeres obligándolas a seguir dogmas religiosos, ahora pretende él darle consejos a un gobierno que también ha atacado a su población en cómo preservar y cuidar los derechos humanos. Amigos, llegamos al final de Noticias en Vivo del día de hoy. Recuerden que para más información pueden visitar www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @ImpactoVE. No olviden suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones, compartir y comentar. Manténganse bien informados.